vos naciste, ¿qué mandáis hacer de mí? La frase define con claridad quién fue Teresa, a quién perteneció y para quién vivió. Buenas noches. Desde la Asociación Cultural Ventana Literaria queremos agradecerle su presencia en este acto que hemos programado para clausurar el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Precisamente hoy el orbe católico celebra su onomástica. Nuestra compañera Isabel María García Morales, en su conferencia, nos acercará a la vida y obra de la santa, haciéndome sentir el paso de la gallega de sandalias. La parte musical estará a cargo del Orfeón de San Roque, bajo la dirección de don Tomás Bote Lavado, al que agradecemos su disponibilidad desde el momento mismo que le pedimos colaboración. Gracias a los componentes del Orfeón por prestarnos nuestra voz. Ellos nos van a interpretar varias composiciones que ya el director nos irá introduciendo en las mismas para finalizar con el himno que se ha creado para este 5º centenario. Juan Pablo II decía: Teresa sigue viva y su voz resuena hoy y siempre. Esta noche podremos escucharla en la voz de Isabel María García Morales. Buenas noches. Sin duda hemos escuchado muchas cosas sobre la gran mística de Ávila. Yo voy a hablar de ella y de la España que me tocó vivir, sobre todo como mujer que pensaba con criterios distintos a los que le permitían a la mujer del siglo XVI. Con datos de la propia vida de la santa, por supuesto, y sin dejar atrás el mérito que tuvo escribir tantos libros donde aclaraba las ideas a sus hermanas legalistas. Y analizando despacio lo que de verdad debía de ser la entrega total, sin la relajación que ella observaba en el concepto de la encarnación y que fue lo que le llevó a reformar el Carmelo y que tanto disgusto le proporcionó con la propia Iglesia. Y esta semblanza de Santa Teresa empieza con su biografía. Teresa Cepeda y Ahumada nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, al amanecer del miércoles de Pasión, y murió en Alba de Tormes en 1582. Su casa natal fue la de La Moneda, cerca de los murales de Ávila. Su madre se llamaba Beatriz, su padre Alonso. La bautizaron en la parroquia de San Juan. Se llama Teresa en atención a su abuela materna. Era nieta de judíos conversos. Juan Sánchez de Toledo, comerciante que se trasladó a vivir a Ávila. Ellos aceptaron la penitencia del tribunal, las que le ponían a los conversos judíos, que le perdonó su confesión obligándolos a llevar el San Benito 7 veces los viernes de procesión, que consistía en una larga túnica amarilla con una cruz roja en el centro. Dura humillación para el rico mercader don Juan Sánchez. Por eso Teresa comentaría que la verdadera y única honra será la virtud. Para ella la honra era un gran tesoro, pues decía: honra es vivir de cara a la galería, creer que los demás nos deben algo y sentirse fácilmente ofendido. Es como una oruga que lo carcome todo. Y es en Ávila donde se casó con Alonso por primera vez con doña Catalina de Preso y posteriormente a la muerte de esta con doña Beatriz de Ahumada. Con doña Catalina tuvo 2 hijos: Juan Vázquez de Cepeda, que murió en Italia luchando los tercios de Carlos V, y María de Cepeda, muy querida luego de Teresa, a pesar de no ser hija de la misma madre. Con doña Beatriz, don Alonso tuvo 9 hijos: Hernando de Ahumada, Rodrigo de Cepeda, Teresa de Ahumada, Lorenzo de Cepeda, Antonio Ahumada, Pedro de Ahumada, Jerónimo de Cepeda, Agustín de Ahumada y Juana de Ahumada. Ya he sabido que en aquel tiempo elegían los hijos el apellido del padre o de la madre indistintamente. Era un lugar suyo muy cristiano, de pura fe y limpieza de costumbres. El padre era austero, aunque de la familia, fiel a la palabra dada, bondadoso y con la servidumbre especialmente caritativo. De él diría la santa: era un hombre de mucha caridad, con los pobres y con los enfermos y criados. Tanto es así que nunca quiso tener esclavos. De su madre
padre decía: mi madre tenía muchas virtudes, pasó su vida enferma, era muy honesta, hermosa, pero murió con 33 años y ya vestía como mujer de edad. La crianza de tantos hijos y la educación y el porvenir incierto en las Indias para donde apuntaban los mayores y otras pesadumbres cambiaron la vida de la dulce y buena doña Beatriz. Murió en el pueblo de Goterventura, donde ella tenía posesiones. Como se ve, era un hogar modelo de virtudes familiares, porque la oración de la mañana, la misa, la recepción de sacramentos, el ángel, el toque de campana, la bendición de la mesa. Las oraciones que aprendió de su madre, Teresa, enardecen el corazón de esta niña que con 7 años, ella y su hermano Rodrigo viven una gran aventura saliendo de su casa para irse a tierras de Moro y allí morir por Cristo. Pero saliendo de la muralla los encontró su tío junto a la cruz de los 4 postes y los trajo de vuelta a casa. Así acabó su aventura. Cuando vieron que no podían morir por Cristo, se pusieron a vivir como ermitaños, haciendo ellos su propia ermita con piedras, que lógicamente se le caían, pero así le daban las vueltas del deseo. Su madre era aficionada a leer libros de caballería, también de Cicerón, de Séneca, de Massena, de Virgilio, era una gran lectora, y sus padres le dieron cultura indistintamente a hijos e hijas consagradas en el siglo XVI. Por lo tanto, Teresa lee ávidamente todo lo que cae en sus manos y es una hermosa joven llena de gracia. Se ha borrado ya el dolor por la falta de su madre y la bella hija de don Alonso está enamorada de su primo, el hijo de su tío Francisco, Diego. Su padre vigila esta amistad, pues no es mucho de su agrado. Por las noches en las tertulias de familia, don Alonso reconviene a su hija explicándole que esa amistad con su primo Diego no le gusta. Todo inútil, pues ella ya no es dueña de su corazón. Y el 3 de junio de 1531, en casa de los Cepedas, heridas de dioses, y Teresa sale con su padre hacia el convento de las Agustinas de Gracia, en el que estuvo hasta los 16 años. Quiere don Alonso que entre en calidad de educanda, aislada del mundo exterior. El gran caballero castellano se ocupa las lágrimas que le causan la separación. Teresa está triste en los primeros momentos, pero poco a poco, con el cariño de las monjitas, lo va superando, a pesar de que siguen llegando recaditos y cartas. Y el tiempo, bueno, va debilitando el recuerdo y un poco de ilusión. El rayo que la iluminó fue toparse con las palabras del Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sin plantearse aún ser monja, dedica largos ratos a leer las epístolas de San Jerónimo, que cantan las excelencias de la vida espiritual y la oración, y comienza a visitar a su amiga Juana Juárez en el convento de la Encarnación y empieza a ver la vida mundial de otra manera. Pero todo da vueltas en la cabeza de la joven, planteándose ella un cambio radical en su vida, y al fin viene el convencimiento y luego la decisión inquebrantable que nadie podrá romper: será monja. Dios no quiere, por eso pasará por encima del dolor de su padre, pues el que la llama proveerá el consuelo. Así una mañana de octubre, antes de que amanezca, con sigilo para no despertar a don Alonso, se encamina saliendo de las murallas hacia el convento de la Encarnación. Allí enferma gravemente al poco de entrar, pues le dan ataques del corazón que la quedan sin sentido. La sacan del claustro llevando a la casa de su hermana, pero no mejora, la fiebre persiste. Y la visitan distintos galenos. Unos le dicen al padre que está ética, pero con H, que quiere decir física, o epiléptica, o que tiene paroxismo, que la dejaban sin conocimiento. Don Alonso ya anciano la vela y empieza la mejoría que ella atribuye a San José, que es el que se ha comentado Teresa para que la curara. El padre la visita con frecuencia en el convento de la Encarnación y ella lo guía mucho en lo espiritual por medio de libros que le ayudaron mucho a don Alonso para bien morir, como decía él. Próximo ya a su final, Teresa salía del convento para cuidarla. Y como decía, le quiero tanto que se me arranca el alma cuando lo vio que se acaba su vida. Murió el 23 de diciembre de 1543, cuando pisaba los 70 años. Teresa vistió el hábito del Carmen el 2 de noviembre de 1537. Desde ese momento trató de morir al mundo. Aquí aprendió la santa lo que hicieron los primitivos carmelitas en el Monte Carmelo, del gran celador Elías de Tetis, en observancias solitarias, meditación, silencio, mortificación y retiro en sus celdas.
con la recepción de sacramentos, la oración mental, y antes de hacer su profesión solemne hubo de prepararse, y como no sabía bien el latín, reconoció que tuvo que pedirle ayuda a las niñas que estudiaban allí, y comenta luego: Dios me abrió los ojos y ni perdí honra ni crédito por haberlo hecho. Comentaba que una de las prácticas más hermosas que tienen las órdenes religiosas en sus comunidades es el capítulo de faltas, donde sus miembros advierten con claridad los defectos que han visto los demás para su propia corrección, pues como apunta Teresa, es buena costumbre inventarse para que las faltas no echen raíces, que serán más malas de arrancar. La humildad, decía ella, es andar en verdad, pues es el ejercicio principal de la oración. Don Alonso, al morir, dejó hijos de las dos mujeres con las que había estado casado y suscitaron querellas entre ellos, los cuales dieron muchas desazones a Santa Teresa, haciendo ella todo cuanto pudo para venirlo y que no se metieran en pleitos. Todo fue mal. Con la muerte de su padre se disolvió la familia de los Cepeda y Ahumada y los más jóvenes salieron para América, uniéndose a otros hermanos que ya habían partido hacia el Nuevo Mundo. Casi todos murieron heroicamente luchando bajo la bandera española en una batalla que se libró en enero de 1846 al pie de Pichincha, en la planicie de Ñaquito, donde actualmente se levanta la capital de Ecuador. 5 hermanos de Teresa lucharon allí: Lorenzo, Jerónimo, Agustín, Rodrigo y Hernando. Los únicos que regresaron fueron Lorenzo y Jerónimo. Teresa comienza a pensar en fundar un conventito, pues ve la relajación que existe en la Encarnación. Delante del Cristo llagado, dice ella, me turbé, lo pasé tan mal, lo pasó él tan mal por mí, que el corazón se me partía por lo que padeció. Se produjo su verdadera conversión, pues fue el mismo Dios quien la convierte en su interior, guiándola a dejar la comunidad. Tomó como modelo la reforma franciscana de Cisneros, basada en la práctica de la oración y el ayuno. Y el no poseer ventas ni propiedades. En esto influyó mucho conocer a San Pedro de Casa. Ella cuenta en el libro de la vida que el Señor le trajo a este lugar al bendito Padre autor de estos libros pequeños de oración que ahora se ven mucho, decía el romance, y escribió harto provechosamente de cómo guardó la regla del bienaventurado Francisco. Este santo hombre me dio mucha luz en todo, pero se encuentra con numerosas trabas de parte de su confesor y del obispo para las fundaciones. Sin embargo, doña Marta Ulloa y el padre Ibáñez harán el trabajo que ella de ella no puede. Escriben a Roma, piden el breve y así cuando ella regresa de Toledo se encuentra ya con el breve del Papa autorizando la fundación. El 24 de agosto de 1562, los vecinos que aún dormían escuchan del taller una campanita con sonido jubiloso. Se acercan al lugar y la ven colgada junto a la puerta del convento de San José, su primer palomarcito, y dentro un pequeño altar. Al lado del Evangelio, tras una recta de palo, se divisa 4 doncellas de rodillas junto a la Madre Teresa. Después de la ceremonia sencilla pero emotiva, Teresa sonríe. Está iniciada la reforma del Carmelo. La santa decía: quiero que ni el linaje ni la riqueza sean condición que permitan distinguir ni crear diferencia entre las hermanas monjas. Una de las causas que la llevan a la reforma fue observar que las calamidades de los tiempos estropean o matan las buenas obras de su querida religión del Carmelo. Y su corazón le pide que con los sacrificios necesarios devuelva la hermosura, penitencias y oración que empezaron en las juntas carmelitanas. Pues como decía ella, el Señor nos convida a todos a entrar en Él y salir con su amor a servir a los hermanos, sea cual sea nuestra condición y el lugar en que ocupemos en la Iglesia. Y decía: ¿sabéis lo que es de verdad ser espirituales? Que no está la cosa solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio en ellas, siempre os quedaréis enanos. Crecer también es disfrutar y en percibir lo bueno que hay en el trayecto de la vida, pues la alegría de ir conociendo a Dios se convierte en libertad. Le decía a sus religiosas: mientras más santas, más conversables con vuestras hermanas, pero que le decía que la clausura no equivalía para ellas a la incomunicación. En lo que fue tajante es que los monasterios no hubiera demasiadas monjas. Primero puso el número máximo de 13, aunque luego en algunos casos llegó a pedir hasta 21. A pesar de que esta monja gallega pasó 4 años casi sin vida, fundó
17 conventos en 20 años. Llevan una vida austera comiendo las verduras que cultivan en su huerto y en los días de fiesta, como algo extraordinario, comen un huevo que fríe la madre y con la sartén en la mano las monjas la oyen repetir sonriente: hijas, hasta entre los pucheros alrededor. Los pucheros para ellas significaban las obras de cada día, por niñas que parecieran. Por eso todo lo envuelto en un aire de sencillez y de alegría, la penitencia, los ejercicios del coro, el trabajo de sus manos. Ella era de condición agradecida, ya que es virtud que no sobraba ni el mundo, y quien la tiene pues es un tesoro. Teresa solía decir que a ella la sobornaban con una sardina, y nunca olvidó un jarro de agua fría que le dio la reflexión. María de San José, que la conoció en Toledo, la describe así: era discreta, bien parecida, garbosa en el altar, de simpatía natural y cautivadora, de mediana estatura y en su movilidad hermosa, y hasta en la última edad mostraba serlo. Lindas manos, aunque pequeñas, y el rostro, en el lado izquierdo 3 lunares y en el derecho 2. Su biógrafo Francisco Rivera decía: en riéndose se reían todos y mostraban la alegría. Sigue fundando conventos, con una gran mayoría de ellos dedicados a San José, como fueron los de Ávila, Malagón, Toledo. Por cierto, que cuando fundó en Toledo su obispo Bartolomé de Arranza estaba procesado por la Inquisición. También lo hizo en Salamanca, Segovia, Vegas de Segura, en Jaén, en Villanueva de la Jara, Sevilla, Burgos, Duruelo. Este fue para frailes descalzos. En Salamanca, en 1573, fue su confesor una anécdota. El padre Jerónimo Neumann, el del famoso catecismo. En Valladolid se llamaba el convento de la Concepción de Nuestra Señora del Carmen, el de Alba de Tormes, Nuestra Señora de la Anunciación, el de Soria, de la Santísima Trinidad, el de Pastrana, de la Concepción del Carmen. Fundó en Granada, Medina del Campo, Caravaca. También lo hizo para los frailes carmelitas, uno de los más queridos y que le ayudó mucho en la reforma fue San Juan de la Cruz, su frailecito descalzo, como ella lo llamaba. Sin embargo, Teresa tenía gran sentido del humor y cuando vio entrar a San Juan de la Cruz, que era bajito de estatura, con otro fraile un poquito mucho más alto que él, dijo: bueno, ya tenemos fraile y medio para empezar la reforma. Después tardó mucho verlo, coincidiendo por su estancia en la cárcel, perseguido por los calzados que le sometieron a tortura. Pues luego se fue a Sevilla a fundar, y allí le llegó la noticia del padre general prohibiéndole que siguiera fundando y que eligiera un convento y que no saliera. Al nuncio Felipe Sega se le atribuyen los historiadores de la Reforma Carmelita la definición de fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas noticias, andando fuera de clausura contra la orden del Concilio Tridentino, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que la mujer no enseñara. Buena discriminación tenía contra nosotras. Se sobrepuso los machismos de su tiempo. Y en contra de lo que pensaba el nuncio, Teresa era un convento ambulante. Nos cuentan los que iban con ella que la madre siempre llevaba un reloj de arena y una campanita para tocar cuando era tiempo de silencio y rezar las horas. Y hasta los mozos que la acompañaban, al oírla callaban por respeto, pero no iban a ser solo los disgustos que recibiera en Sevilla, pues había pedido el ingreso en el convento una mujer tenida por buena, honrada y con fama de santa. Teresa no quería que pensara que por ella ser castellana tenía enemigos en acogerla. Y cuando María del Corro, que así se llamaba, se dio cuenta de que no podía hacer su santa voluntad y era tratada como una monja más, salió de allí, además contando barbaridades e injurias por todo Sevilla, y no paró hasta que denunció a la Inquisición a Teresa. Esta María del Corro fue otra de las alumbradas de la época, como lo fueron la frailesa Catalina de Casona, monástica de los apóstoles, o María Vivares, o Magdalena de la Cruz, que incluso esa creo que murió en la abuela. La única alegría que tuvo la madre en Sevilla fue el ver a su hermano Lorenzo regresar de las Indias con sus 3 hijos.
doña Ana de Mendoza y la Cerda, quería atribuirse cargos que no le correspondían. Por eso, doña Ana llegó a comentar que la santa se demoraba en ir a Pastrana sin duda porque la habían advertido de su mal carácter. Y Teresa sabía del dicho del que presumía la de Éboli, achacamos sus antepasados. Dar es de señorío y recibir de servidumbre. Tuvo enfrente a la santa que no se lo consintió, pues también se enteró Teresa de que su autobiografía, que tanto lo rogó y le rogó que se la diera a leer, había sido entregada al inquisidor Rodrigo de Castro por la princesa de Éboli, que era muy apreciada por aquel tribunal. Y esta mujer era de un temperamento tan indómito que se dice que no lo perdió haciendo el dinero. Pero luego tenemos afortunadamente un estudio muy bien hecho de Gregorio Marañón que nos dice que la princesa no era tuerta, que lo que tenía era un leucoma en su ojo que le daba un aspecto un poco lechoso y por coquetería ella se ponía el parche. Pues estaba casada con Ruiz Gómez de Silva, portugués, nieto de Ruiz de Meneses, que llegó a ser paje de Felipe II y padrino de su boda, al cual le concedió el rey el título de príncipe de Éboli, aunque ya le había concedido el de duque de Pastrana. Así que debido a esa amistad con el rey, terció por su esposa para que las cosas siguieran su cauce y la santa no cerrara el convento, que era lo que estaba dispuesta. Pues Teresa le llegó a decir a su mujer, aunque sea de noche en sigilo, os tenéis que salir de allí, porque no estaba dispuesta a aguantar más humillaciones de la princesa. Pero la de Éboli, al morir, su esposo estaba embarazada, pero delante del féretro prometió que se metería monja después del funeral con el nombre de Ana de la Madre de Dios. La priora la conminó a abandonar el convento, porque no aceptaba ninguna regla, hasta que Felipe II le dijo, abandónalo y preocúpate de tus hijos y de tu hacienda. Ya había escrito Teresa al rey Felipe II pidiéndole la real protección, y un día le llega la noticia de que el rey está de parte de la reforma y de que se espera el breve del Papa concediendo autonomía a la descarcel. Y respira aliviada, al ver que la tormenta iba a cesar. A raíz de la revolución de Lutero en Europa, comenta la santa que el rey prudente, identificado con el pueblo español, fomentó la reforma teresiana, comentando Teresa que después de Dios al rey le debía el tesón que puso protegerla contra sus enemigos. Como leona que defiende a sus cachorros, defendió Teresa al padre Gracián, a San Juan de la Cruz y a los demás descalzos a quienes acusaban de delitos atroces. Admirable mujer que supo luchar sola contra todas las potestades del mundo. Una mujer excepcional, dotada de una inteligencia despierta y de un carácter muy abierto. Sus oraciones y sus plumas la salvaron del ataque de los demás para suprimir su reforma. Ciertamente, la amparadora y consoladora de todos no fue un hombre, símbolo de la fortaleza, sino una mujer débil y enferma. Teresa escribió por obediencia, pues el padre Gracián, como director de su alma, la presionaba que lo hiciera. Y los escritos teresianos fueron muchos, tal porción de ellos que ya quisieran muchos escritores llamados profundos. Un dato sobre el padre Gracián es que 10 años después de morir la santa, por culpa de las envidias y calumnias, fue condenado a la privación del hábito. Y a pesar de que el Papa Clemente VIII le otorgó el breve que le concedía volver a la orden, para volver a paz, puesto que los descalzos no los vivían en la orden, hubo de irse con los calzados, y hasta 1999 la orden carmelita descalza no lanzó mea culpa por el trato dado al padre Gracián, y ahora está instituida su causa para la beatificación. Pues primero escribió su biografía, siendo la primera en hacerlo en castellano, en la que cursa solo una cosa, la espiritualidad. En ella describe los defectos y dobleces y nuestras nobles aspiraciones, producto sin duda de una buena educación cristiana. Y obedeciendo, pues nos dio en 1565 Camino de Perfección y siguieron saliendo de su pluma las moradas con textos del amor de Dios, las exclamaciones,
epistolarios con más de 464 cartas, el libro de la vida, etcétera, etcétera. Que luego el libro de las moradas, autógrafo, se conserva en Sevilla en un relicario, pero que fue Gracián el que lo regaló a un beneficiario que tenían ellos muy apreciado, que se llamaba don Pedro Cerezo, y luego su hija, como se metió en ese convento, lo llevó a las de Sevilla. Entonces allí se conserva, se sigue conservando allí, aunque en 1962 salió hacia Roma, pero luego volvió y sigue en Sevilla. Ella hablaba como escribía, y escribía como hablaba, por eso no era ni ignorante ni resabida. En la primera edición de Camino de Perfección hay un párrafo que constituye una brillante defensa hacia la mujer y que fue tachado por algún censor. Este censor no quería que esto se supiera, pero mira, por ejemplo, dice: y halláis en ellas tanto amor y más fe que los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorralada, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, y osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Si no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin, todos varones, que no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. En el siglo XVI, si una mujer hablaba de alguna experiencia religiosa, ya era sospechosa de herejía. Y como ejemplo, las palabras de Francisco de Osuna: desde que vieres a tu mujer andar muchas estaciones o darse a devoterías, y que presume de santa, ciérrala la puerta y si no basta, quiébrale las piernas y en bota, que coja poder ir al paraíso desde su casa sin andar buscando santidades sospechosas. Ya está bien. Teresa, amenazada por la Inquisición, no publicó nada en vida, pero Felipe II, que la admiraba, puso a buen recaudo los manuscritos en el Escorial, firmados con el apellido de su madre, de Ahumada, que ella lo eligió. Y ella rompe a escribir cuando experimentaba vivencias espirituales en la cuarentena de su vida. Es una mujer que desconfiaba de la ignorancia. Ella quería cultura y se lo hacía saber a sus monjas. Procurad siempre tratar con quien tenga letras. La santa decía que escribía para hacer bien a las almas, pues es como el que tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen bien y le atan las manos para distribuirle. El Dios en el que cree Teresa es un Dios que no se queda sentado en su trono, sino que anda con la comunidad, que va donde vamos, que está donde estamos, pues ve la gloria de Dios que llena toda la casa en cada instante. En Teresa creció considerablemente la conciencia de que ella pertenecía a Dios y de que su existir no era casual, sino que había nacido para Él. Vuestras sois, para vos nací. Es precioso lo que le dice: ¿qué mandáis hacer de mí? La respuesta es grande: ¿qué mandáis hacer de mí? Como el inquisidor Fernando de Valdés prohibió los libros y mandó quemar la guía de pecadores de Fray Clemente, Audifilia de Juan de Ávila, el tercer abecedario de Francisco de Osuna, las obras de Francisco de Borja y la Biblia en lengua romance, pues Teresa, sin más, dice: así que nos quitan los libros, pero no nos pueden quitar el paternoster. Lo diremos cuantas veces queramos al cabo del día y aprendamos de tan excelente maestro la humildad, aunque se ora. La relación con Dios la tuvo Teresa a través de la oración interior, y que ella decía así: no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad con aquel que tanto nos ama. A veces, dice ella, me dan ímpetus tan grandes que parece que se me van a dar la vida y llamo a Dios a voces. No puedo estar sentada según me dan las barcas. Si esta pena que viene sin procurarla es tanto lo que me aprieta, que si el Señor no lo remediase sería imposible salir de ella. Cuenta en el libro de la vida cómo entabló conversaciones y confesiones con Fray Pedro
Es el que la comprendió en lo que ella experimentaba y sentía. Era autor de un libro que se leía mucho y le decía a ella que escribía harto provechosamente y de cómo guardó la regla del bienaventurado San Francisco. Este santo hombre le dio luz, que no tuviese pena, que alabase a Dios y que estuviese cierta de que era el espíritu suyo. Y este santo varón habló a mi confesor para que no me inquietase dándome causas y razones. Me dijo con gran consuelo que no dudase que era Dios, que no pensara que era el demonio. Lo que entendí es que Dios permite que me tienta el demonio y le da licencia, como se la dio para que tentase al santo Job, aunque a mí como ruin no con aquel rigor. Así me parece que anda el demonio jugando a la pelota con el alma. Yo me hartaba de dar gracias a Dios y al glorioso San José, que me pareció que me lo había traído, pues yo creíame que como era malo, los males que decía que me habían venido eran por mis pecados. Teresa pensaba que el fraile la entendía perfectamente porque él había experimentado lo mismo que ella le contaba. San Pedro de Alcántara había abandonado la Universidad de Salamanca. Era un hombre alto, lo que se dice un buen extremeño, y además buen estudiante, pero se comprometió con la regla de San Francisco. En la universidad había dejado a muchos compañeros, pero sobre todo a uno que iluminaría la España de Carlos V, San Juan de Ávila. Se dice que juntos los dos vinieron a Zafra invitados por los duques de Feria. Teresa, acostumbrada a escribir cartas a todas sus fundaciones, se dice que escribió más de 1500, aunque solo alrededor de 500 horas que se conservan. Pues se quedaba hasta altas horas de la madrugada quebrantando su salud con ello, hasta que el médico le recomendó que lo obedeciera y durmiera las horas necesarias. Pero cuando apagaba la vela, la dama herida, a solas con el que la hirió, tenía sus pláticas. Escuchó la voz de su amado decirle: búscame. Empieza a dar vueltas a la frase en su corazón. Coge la pluma y escribe cartas a Ávila para donar al obispo Fray Juan de la Cruz, Juan Francisco Salcedo, el caballero santo, como ella lo apodaba, su hermano Lorenzo, y le dice, a forma de juego con las descalzas de allí, miren a ver qué le dice esta frase y que me manden la contestación. Al cabo de una semana llegan los resultados a Toledo. Ninguno da el alma. La solución la da ella con esta confianza. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarte has en mí. De tal fuerte pudo amor, alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal rigor tal imagen tan paz. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada, alma, buscarme has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te deshojarás, viéndome también pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino me hallarme quisieres, a mí buscarte has en mí. Tanta exquisitez literaria hizo que San Juan de la Cruz, 2 años después de su muerte, ordenara que llevaran a la imprenta sus escritos. Así en 1588 encargaron a Fray Luis de León que publicara las obras de la Santa de Ávila. Fue tal el éxito que al año siguiente se inscribieron en Barcelona y a partir de esa fecha lo hicieron en todas las lenguas europeas. Camino de Perfección se tradujo al árabe, al bengalí, al tambú, al coreano y al japonés. Bueno, en la tradición del convento de San José se comenta que estando la santa al lado de la escalera, se le apareció un joven y le preguntó: ¿quién eres? A lo que la santa le respondió: yo, Teresa de Jesús. Y demandando el nombre de su interlocutor, escuchó estas dulcísimas palabras: yo,
Jesús de Teresa. En 1582, cuando acababa la santa su fundación en Burgos, que será la última, pues llega desfallecida y quebrantada su salud, reúne a sus hijas para pedirle perdón por el mal ejemplo que os he dado. Y no aprendáis de mí, que he sido la mayor pecadora. Y por amor de Dios, le pido que tengan gran cuenta con la guarda de las reglas, que si lo hiciereis con puntualidad, no es menester otro milagro para canonizarlas. Y ni mirar el mal ejemplo que esta monja les dio. Perdónenme. Y cuando el padre vicario provincial iba a dar la Sagrada Eucaristía, exclamó: Señor mío y esposo mío, tiempo es ya que nos veamos, amado mío, cúmplase vuestra voluntad. Ya es hora que salga de este destierro y mi alma goce en vos. Y el día de San Francisco reclinó la cabeza con el rostro bello y encendido y entregó su alma a Dios. Contaba 67 años. La enterraron en Alba de Tormes y cuando cumplió el primer año de su muerte, le sumaron encontrando su cuerpo incorrupto. El padre Jerónimo Gracián le amputó una mano para llevarla a las Carmelitas de Ávila, pero se pidió Domenique, que se lo quedó para él. Y de nuevo fue sumado a su cuerpo el 25 de noviembre de 1585 para llevarlo a Ávila, quedando un brazo en Alba de Tormes. En total se oficiaron 3 entierros. Pero el inimitable don de la exclusiva propiedad suya había sido juntar lo divino y lo humano en una inefable aleación tan perfecta y atrayente que hizo simpaticísima la virtud. Por eso se ha dicho con razón que la Virgen de Ávila fue la más mujer de las santas y la más santa de las mujeres, exceptuando naturalmente a la Madre de Dios. Cervantes le dedicó unas silvas, también escribieron sobre ella Góngora, Quevedo, Lope de Vega. Con mucho acierto Miguel de Unamuno dijo: la lengua española pensó y sintió a Dios en Santa Teresa. Nuestra Carolina Coronado también escribió algunos sonetos sobre ella. Y Carmen Martín Gaite hace un comentario en estos términos: tan enamorada estaba de su amado que le ponía visitos por toda la geografía española. El padre Roz García, carmelita de Segovia, nos aclara que Teresa tenía la gracia de la comunicación y tenía el carisma de la mistagogía, que quiere decir el arte de iniciar los misterios y la experiencia mística en el interior del sujeto bajo la guía de un maestro experimentado. Luego ya Francisco Umbral también afirmó de ella que decía que era la mujer que mejor había escrito jamás en castellano, y que una mujer que tira el zapato rojo para escribir en castellano y en el que se nota que la verdad y la vida le suben de los pies desnudos sobre la tierra misma. Luego muchos pintores también la inmortalizaron, como Velázquez o Rubens, Fray Juan de la Miseria, y el escritor Bernini pues hizo la monumental revelación de la santa. El Papa Pablo V en 1614 la beatificó y Gregorio XV la canoniza en 1622, junto a San Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri e Isidro Labrador. El pontífice Pablo VI juzgó oportuno proclamarla doctora de la Iglesia, primera mujer agraciada con este título, en 1970. Por eso desde entonces la patrona de los escritores católicos. Han sido muchos papas los que la han elogiado, como vemos en estos ejemplos. León XIII afirmaba en sus escritos que poseía más fuerza divina que humana. San Pío X la llamó maestra preclara. Pío XII, maestra singular de santidad. San Juan XXIII, resplandeciente lumbrera de la Iglesia. San Juan Pablo II vino a España en 1982 y en el centenario de su muerte, dedicándole estos piropos al llamarla mensajera de Cristo. Eres palabra de experiencia de Dios. He venido a Ávila a adorar la sabiduría de Dios porque eres arroyo que lleva a la fuente y resplandor que conduce a la luz. Hasta en el lecho de muerte decías: es hora de caminar. Los primeros carmelitas del canto llegaron a mi tierra en el siglo XVII, a Segovia, y cada monasterio de carmelitas del canto son un rinconcito de Dios. El bastón que usaba la santa para caminar ha peregrinado por todo el mundo, Austria, África, India, por Europa, hasta llegar a Roma en
Y nuestro Papa, como tiene ese sentido tan lindo de expresarse con ese acento suyo peculiar, le dice: con este caminó la vieja cuando le cogió. Teresa de Ávila fue una comunicadora incansable del Evangelio que no se limitó a ser espectadora de la realidad. Pondré fin a esta relación biográfica de Teresa diciendo que es una gloria de España, de la Iglesia y de la humanidad. Y no me quiero quedar con la gana de recitarles el verso que Carolina Coronado, nuestra gran Carolina Coronado, en una revista que se llamaba Basílica Teresiana, que la dirigía María Paz de Borbón, infanta de España, en 1904, se lo dedicó diciéndole esto: no fue piadoso el siglo que a Teresa castigo dio por odio a su talento, y convirtió su generoso aliento hasta los bordes mismos de la huesa. Más piadoso fue el siglo que confiesa el genio triunfador de aquel portento, levantando su gloria un monumento en la hermosa región que el Tormes besa. Digna será del religioso encargo esa de fe divisa fortaleza, y ha de mirar feliz con espanto desde el gran panteón de su realeza, que no pudo alcanzar con su grandeza lo que la humilde monja, ser un santo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Yo he puesto todo el corazón en ello. Por supuesto que sí.